Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Cada día nos levantamos conociendo un nuevo caso de corrupción, cada día más impactante por la personalidad del imputado y por las cantidades que se llevan. Hablamos de Granados, pues, ex senador ahora ya del Partido Popular, Urdangarín, Matas, Pantoja, la familia Pujol con el expresidente a la cabeza, los seres en Andalucía, el caso Gürtel, el sindicalista de Asturias. Es que hay de todo, además de sindicalistas están los políticos, la familia real, los artistas, técnicos. Es que a todo el mundo le gusta meter la mano a la caja y todo el mundo se piensa que el dinero público es para ellos. Hoy en Temas de Actualidad, la corrupción y sus consecuencias. Vamos a conocer a nuestros invitados. José Ramón Urrutia, economista. Gabón, buenas noches, bienvenido. Hola, Gabón, buenas noches. Superando esa pequeña catarro, llamémoslo, afonía. Bueno, poco a poco, pero ya vamos. No se puede ir a Semamés. Ay, es verdad, claro. Ayer partido, mal día. Tampoco no puedes cuidar a los míos. Era previsible, era previsible de todas formas el resultado. Koldo Navascués, el presidente de ECAOCU, la asociación, la organización de consumidores y usuarios vasca. Gabón, buenas noches, Gabón, bienvenido buenas noches. también de nuevo. ¿Tú también te tocó ir al partido? No, yo vi el primer tiempo y me lo estaba pasando tan mal que en serio me marché. Claro. No quise ver el segundo tiempo. Esto no es para Yo mí. disfruto con el fútbol, pero sufro mucho cuando el Atleti no juega. Y ayer no jugó ni a Castaña. Bueno, ayer lleva así toda la temporada, ¿no? O sea, una derrota merecida, ¿no? Evidentemente. Joder, Ya saldremos del atolladero. Sí, sí, Hay que tener confianza. Como de la crisis. No, eso vamos a tardar bastante Sí, más. eso, tardaremos unos cuantos años. Javier Larrinaga, periodista, comerciante. Gabón, muy buenas noches. Y vecino Gabón, de buenas Abanto, noches. por la cercanía también. Efectivamente, Gracias efectivamente. por venir. También saludamos a Ángel Comonte, historiador, también vecino de aquí de al lado de Portugalete. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Corrupción. Primera pregunta, ¿podemos decir que la corrupción es generalizada? Y voy a empezar por Xavier, que hoy le veo muy locuaz. A partir de ahí la tertulia, Pues, lógicamente. a ver, depende el grado de generalización, pero en principio como respuesta básica y simple sí, porque están todas las esferas, desde las más pequeñas hasta las más altas. Evidentemente en todas hay excepciones, pero en este caso la excepción cumple la regla a rajatabla, como has dicho bien, desde la Casa Real hasta los sindicalistas, que se supone que son los que nos tenían que defender a los trabajadores, está todo el mundo peringado. Por lo tanto, la respuesta para no darle más vueltas, sí. Ángel Comonte. Yo considero que no es que esté generalizado, es que es algo histórico y endémico en el propio sistema. Es decir, la propia palabra del capitalismo es el afán de lucro. Entonces, desde el momento que se institucionaliza el afán de lucro, estamos hablando de corrupción generalizada. O sea, tú has ido un poco más allá y dices que además de ser generalizada, viene de antes. No es un. Sí, no o es sea, algo viene con el nuevo. propio sistema, con el modelo productivo, y desde el momento que existen clases sociales hay unas que se están alimentando por encima de las otras. Estoy recordando, por ejemplo, ahora se pone muy de moda el viajar, hacer visitas turísticas a cierto palacio, ¿no?, al gobierno civil, que es el Palacio de Víctor Chávarri. Y bueno, pues ese tipo de palacios, las riquezas que tienen no son generadas porque era un hombre emprendedor o como se dice ahora, ¿no?, que está de moda, sino por todos los miles de obreros que había en las minas a los que se les explotaba con una media de duración de 20 años, o solo que había que ver, pues, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no?, de unos y otros. ¿Veis para qué hemos traído un historiador? Para que nos haga un pequeño recorrido histórico de la corrupción en todos los lados. Sí, adelante, Koldo. Puedo estar de acuerdo con Ángel, pero con algún matiz. La corrupción desmesurada y tan extremadamente brutal como hay aquí, no hay en otros países de los llamados democráticos. Si a un danés le cuentas solo alguno de los casos, se echa las manos a la cabeza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la responsabilidad política. Es decir, habrían dimitido los políticos, pero ya per se, independientemente de que sean o no inocentes o culpables. O sea, pues digo que sí, ahora nos ceñimos aquí al Estado español, evidentemente es una historia de corruptelas y de corrupciones permanentes, ¿eh? Y las élites, tanto las burocráticas como las emergentes, o sea, como las del propio capital, pues se llevan muy bien y dan pie precisamente a este tipo de cuestiones, ¿no?, de corrupciones masivas, ¿no? Y terminamos esta primera intervención con el señor Urrutia, porque además añadimos ya la segunda parte, los daños que produce a la economía toda esta corrupción. Sí, oye, con todo me gustaría hacerle algún comentario también a Ángel, sin ganas de polémica, ¿no? No.
Con ganas, con ganas. Que si no se hace muy aburrido. Eso. Pero empiezas sin ganas de polémica, luego entramos en lo que haga falta. Vale. Claro, además de cuenta que tengo mala garganta. Hombre, mira, yo creo que cuando has hablado de la historia y has hablado de aquellas instituciones o entidades que tienen afán de lucro, el afán de lucro no es la corrupción. Puede ser que un afán de lucro en exceso, con malversación, con fraude, con cohecho y con, pues qué diría yo, con prevaricación, pues ya sí entramos en la corrupción. Otra cosa es que me digas que entonces en una sociedad socialdemócrata o en un capitalismo a ultranza y muy grande y muy fuerte, puede ser que el capital haga verdaderas locuras. Pero yo creo que controlando las circunstancias, yo creo que el emprendedor o el inversor también puede tener un cierto afán de beneficio o afán de lucro sin crear problemas gravísimos o problemas graves como los que se están generando en este país con actuaciones que son ya de desalmados totales. Y a ti un comentario sí, también, sí. que no has citado entre los artistas, la monarquía y tal, no has citado ninguna parte relacionada con el mundo económico. Por ejemplo. Claro, claro, date cuenta que ahí hemos tenido todo el tema de las tarjetas negras o oscuras y toda la problemática que ello puede tener con respecto a ciertos personajes que han sido hasta ministros en este país. Sí, sí, Exacto. Incluimos además Eso allá es, banqueros claro. y bancarios, Exacto, incluso. exacto. Pero también citando a Ángel, vas a ser ahora el centro también. Una cosa es el afán capitalista y otra cosa es la pérdida de valores, de la ética, entonces del engaño, que es donde entran los términos que ha utilizado Urrutia, el cohecho, la prevaricación, la malversación, la corrupción, soborno. el fraude. Bueno, es que bueno, tenemos... Hay una retahíla de elementos que son los básicos, que son los que caracterizan fundamentalmente la corrupción. Que puede haberlos en un entorno de una sociedad normal, en una sociedad capitalista, puede haberlos, claro que sí. Puede ser que el inversor sea un pirata y puede ser que el capitalista sea un pirata, pero yo también creo que habrá inversores y capitalistas que sea gente honrada y que haya convertido su acción como un elemento de vigor, de actividad económica y hasta de reparto y solidaridad. Yo creo que sí. Opino, por eso no me gustaría que entonces generar históricamente un tema como has empezado tú y que yo a los historiadores os admiro de verdad, porque además es un tema que me gusta, pero creo que hay que puntualizar un poco, porque el tema del cohecho, que es el tema del diálogo nuestro, me parece que es un poco dispar a acontecimientos que han podido pasar en este país a gente y empresarios que yo creo que han hecho su trabajo. Ángel, por alusiones. Es que yo creo que no cambia mucho la cosa en 100 años. Mismamente podemos hablar de un Manuel Calvo, ¿no?, que tiene su estatua sufragada por el marqués de Comillas, una piedad en el cementerio de Portugalete, y se la sufragan el que va a ser el creador luego de la Transmediterránea. Eso se debe, por ejemplo, a las levas militares, que es el negocio que se hace con los barcos desde el empresariado catalán para llevar a los... Entonces ahora no debemos preocuparnos porque total, como hemos vivido o han vivido de la corrupción toda la vida, pues lo tenemos asumido. No, que no, en parte también es verdad que de alguna forma todos somos culpables, porque igual todos lo conocemos y lo hemos... No. A ver, recuerdo un periodista, Pepino Impastato, que era siciliano, y bueno, este hombre tenía una radio cultural en Sicilia y se empezó a meter con la mafia, ¿no? Llegó a contar los 100 pasos que había de su casa, la del mafioso mayor del reino, ¿no? Y cuando llega allí dice, la mafia es una montaña de merda, ¿no? O sea, hablando en plan escatológico, el problema que tenemos es que nuestra sociedad está putrefacta, es decir, hemos llegado a tal punto que el propio sistema se está llegando a esas contradicciones propias. Sí, porque no ha habido... Sí, Xavier quería... Yo creo, pues igual le doy parte de la razón, solo parte de la razón. Yo creo que a pesar de que parezca un contrasentido, creo que la corrupción ha aumentado en función de la democracia. Y me explico, parece absurdo, pero es así. En los tiempos de la dictadura, prácticamente, quien robaba eran los altos miembros de la dictadura, porque eran los únicos con posibilidades para poder robar. Lo controlaban todo y eran 12, 14, 20 o 30. La democracia, ¿qué ha facilitado? El reparto de prebendas. Y por lo tanto, ahora, todos, como tenemos opciones,
robamos, y robamos todos. Y seguimos robando, porque como robamos todos de diferentes símbolos, tamaños, estatus y demás, es muy difícil que uno acuse al otro, porque claro, si todos tiramos de la manga, pues la estructura se nos va al carajo. O sea, quiero decir que quizás parte de la historia, y eso es así, España parece que tiene una leyenda donde, bueno, pues la picaresca, etcétera, etcétera, siempre parece que ha influido, ¿no?, desde su literatura hasta su historia. Y bueno, y había cosas que se aceptaban. Pero una cosa era Rinconete y Cortadillo robando el queso, y otra cosa que decías, y siguiendo en esta segunda pregunta curiosa, ¿no? ¿Qué daño produce a la economía? Tengo unas cifras, vamos, brutales. Os digo, por ejemplo, y son cifras de la Unión Europea, no me las he inventado para nada. El coste de la corrupción española asciende aproximadamente a 120.000 millones de euros al año. 120.000 millones. O sea, se acabó la crisis. Para hacernos una referencia de la animalada de dinero, cuando en el 2013 el PP anunció los recortes en sanidad y educación, para el 2013 tenían previstos 39.000 millones de euros de recorte. Y para el 14 un recorte de 50.000 millones. Bueno, pues sumando los recortes del año 2013 más los del 2014, nos vamos todavía a escasos 90.000 millones. Nos siguen sobrando por encima 30.000 millones. Es decir, 120.000 millones que dicen, estamos en crisis. Coño, claro, ¿cómo no vamos a estar? Tenemos que estar. Al dinero no lo han pegado fuego. El dinero está. Claro, ¿en qué? En manos de toda esta mafia, porque esto sí que es una mafia, lo que pasa es que es una mafia de otra manera, ¿no? Es una mafia legal, es una mafia de etiqueta, de traje, de corte, y se lo permiten. Y se permiten porque se los permiten los unos a los otros. O sea, porque luego ya también tenemos otras cifras también muy curiosas, ¿no?, del número de imputados y demás, pero en cifras, 120.000 millones. Sí, que España tenga, creo que 1.400 expedientes, 450 o 500 imputados, 80 condenados, 23 en prisión. O sea, no es un caso aislado. Y posiblemente esa conexión mafiosa ni siquiera tenga relación entre sí. Quiero decir que los mafiosos nacen espontáneamente como ahora los hongos y los champiñones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema favorece, tiene que ver con algo que tú has dicho anteriormente, que es la ética, ¿no? Es decir, el concepto de servicio es uno y no es posible manejarlo ni manejarlo. Sin embargo, bajo esa fotografía o bajo ese perfil de servicio público se esconde pues, la condición humana y se esconde el corrupto y el corruptor. Pero esto no es nuevo, es muy viejo, es muy antiguo, y podemos hablar de corrupción en todos los países, solo que en determinadas escalas. Y aquí ha coincidido también con parte del boom inmobiliario, es decir, el sector de la construcción es el que, la recalificación de terrenos, pero claro, ¿quién recalifica el terreno? Un ayuntamiento. ¿Quién es un ayuntamiento? Gente elegida por el pueblo. ¿Sabe el pueblo lo que está haciendo su ayuntamiento? No, se entera después, porque estas cosas no hay transparencia. Entonces yo diría dos cosas: uno, ética, y dos, transparencia. Estas son un poco las causas del por qué hay tanta corrupción. Y tres, control. Bueno, lo que ocurre, en la transparencia entraría el control. Es decir, cuando un ayuntamiento es capaz... Bueno, tenemos un concepto de la democracia y de la participación democrática muy escasita. Creemos que la participación democrática es votar cada 4 años y los que salen elegidos creen que es así como tiene que funcionar, porque luego cuando hay movimientos ciudadanos simplemente que queremos que se nos explique o que se nos informe, esto ya no es una manifestación democrática. Esto son presiones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos muy lejos de que el ciudadano, lejos de los partidos políticos, porque si ponemos un ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco está en el poder en Vitoria con el 32% de los votos de los ciudadanos, perdón, de los que votaron. Sí. Porque hay un 30% que no que está ejerciendo su labor dentro de las estructuras democráticas, pero solo con la representatividad que le da un 30 o un 25% de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese otro 30% que no vota nunca también se mueve en otros, bueno, habrá muchos que pasan y no, pero hay movimientos ciudadanos que exigen al administrador información, transparencia, etcétera, y no se la dan. Por eso digo que hay un recorrido enorme y eso, la oscuridad, la opacidad, favorece este tipo de cuestiones. Y eso, perdón, termino, que hablamos aquí donde hay quizá una cierta conciencia social y de representación mayor que en otras zonas de España. Yo creo que hay dos matices. Primero, Xavier,
has comentado, yo creo que dos matices fundamentales. Uno que dices, que has dicho, que roban todos. Ojo, yo creo que eso de robar todos, que los ciudadanos y los que nos ven, y los televidentes, habrá mucha gente que diga, oiga, pues yo no he robado en mi vida, y yo he sido honrado porque tengo una serie de valores éticos que mis padres y mi familia, decís, roban, y ese es el motivo. Y creo que te engarzo con Koldo, que es el corrupto y el corruptor. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar quién es el corruptor, quién incita a la corrupción. ¿Pero qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, pues yo te digo, yo creo que en este momento yo iría fundamentalmente a cuál es la realidad del sistema político que tenemos detrás de la transición y cuál es el problema del bipartidismo. Y yo creo que un problema grave que ha sucedido es que el corrupto ha visto cuáles han sido los problemas que se han generado a la hora de la financiación de los partidos políticos y los entornos que rodean esa circunstancia. Entonces, los partidos políticos, bipartidismo a nivel estatal, yo creo que han generado a todos los niveles de la estructura del sistema, de la democracia esta tambaleante que tenemos en este país, han buscado procedimientos de financiación que, aunque las leyes de financiación de los partidos políticos decían una cosa y ha habido varias, y en este momento hay otra que está en control financiero de los partidos políticos, han buscado procedimientos que sean negativos o no positivos para una democracia, ¿a través de qué? A través de búsqueda de financiaciones ajenas por canales no correctos que han llevado el dinero a los partidos políticos o a circunstancias. Entonces, la gente, los corruptos, la gente que está en entornos relacionados con esa relación de partidos políticos, empresas, instituciones, etcétera, ve que ahí hay un flujo de dinero. Si la gente no tiene una serie de valores éticos, no tiene unos valores propios engendrados a nivel individual o familiar, puede ser que también se corroa, se corrompa, se pudra y entre en ese entorno. Y a mí me parece que es una de las realidades que se han producido aquí. Lo mismo que se produjo, si esto no es más que un tema de qué nos pasó, qué pasó en Italia en los años 90. Yo no voy. La Tangentopoli, me parece que se llamaba así, ¿no? ¿Qué sucedió? Que dos partidos políticos, que eran la Democracia Cristiana y los socialistas, años 90, debido a circunstancias muy similares de las que están pasando aquí, desaparecieron del arco político. ¿Por qué motivo? Porque era todo hurto, era una podredumbre total, era una situación de caos y de catástrofe. ¿Qué ha pasado luego en Italia? Pues ha pasado lo mismo, ha venido luego Berlusconi, ha venido luego la Liga Norte, ha venido no sé quién. Entonces, yo no quiero decir... Abres una vía... Eso es, yo digo, oye, históricamente no me voy ya a los años del 36 y tal, que vino, claro, cuando vino aquí con el, pues después de con el generalísimo vino también, que pues el extraperlo y las circunstancias, y hay, como tú has dicho, Xavier, hubo unos pocos que también, aprovechándose de las circunstancias de ese tipo, buscaron unos monopolios para hacerse con una riqueza y lo mismo también hubo, igual habría muchos empresarios y mucha gente que, aprovechando el extraperlo y el monopolio, se produjo. Pero eso, lo que hace falta es buscar quién es el corruptor, cuál es el motivo, y si aquí buscas un sistema político abierto, con transparencia, claridad, en que los órganos de la justicia, porque aquí los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿cómo están? ¿Cómo están los órganos judiciales? ¿En manos de quién? ¿Cómo se eligen? ¿Cuál es la realidad de esa? Pero los partidos dicen que los corruptos no es el partido en sí, sino que son determinadas personas que se mantienen además o en sus cargos o no les hacen dimitir. Corrupto y corruptor. Claro. ¿Quién es el que incita? Tú has dicho el huevo o la gallina. Sí. Pero si tú intentas que las circunstancias sean otras, seguro que habrá menos corruptores y muchísimo menos corruptos. Pero aquí hemos fomentado que pueda haber muchísimos corruptores por el motivo de las necesidades que se están planteando, y los corruptos, claro, la gente es débil, y que no sé quién ha dicho de vosotros, ha metido la mano donde ha visto, en la maleta, en el maletín o en lo que ha venido. Sí, es un dicho popular, meter mano a la caja. Claro, está por demostrar, pero parece que es evidente, han funcionado el dinero negro dentro de los partidos. O sea, no me estás hablando de uno o dos, el partido propicia
¿De dónde le vienen los recursos para...? Pues no tributan, menos ingresos fiscales, o sea, recortes sociales por otro lado. Los mismos que están llevándose el dinero a las puertas de la corrupción en su conjunto son los que luego están elaborando normas, dietas, proyectos y tal, que recortan los beneficios sociales o la inversión en los emprendedores o el dinero, el flujo de caja para que funcionen las empresas, ¿no? O sea que no es algo individual, que también lo es estructural. Los partidos están corrompidos, coño, y eso propicia todo este tipo de cuestiones. Y el que da dinero a un partido o a quien sea, luego espera un beneficio. Evidentemente. Claro, dar por dar, Ángel y Xavier. Sí, lo que comentaban de Italia era Giulio Andreotti, que era Exacto. tan perverso más que Berlusconi, es decir, sus relaciones... Democracia cristiana. Sus relaciones que... De democracia cristiana. No, dices. Giulio Andreotti del Partido Socialista. Partido Estaba Socialista. Túnez, exiliado. Bueno. No se balanceaba con niñas de 17 años. Pero bueno, es el introductor de Telecinco, Bueno, por se sabía. ejemplo, en España en el año 90. O sea, aquí no, ese no es fue muy interesante. Berlusconi. Sí, no, pero está metido Giulio Andreotti en esos pactos. Sí. También. Creo que es muy interesante. Cuando hay beneficios no pasa nada, Sí, ¿no? pero- No hay diferencias políticas. Sí, Cuando lleva la publicidad de TV. Así También. tú también ¿y Berlusconi? ¿Y qué imagen te dio? En aquel entonces, una envidia horrorosa, vamos. Un tío con una planta espectacular y con pasta borradales. Y yo decía, yo quiero ser así, pero eso me pasó también con Mario Conde en su momento. Igual que a las madres de la mayoría de las niñas españolas. Quiero que te cases con un hombre así. Otra cosa es cómo ha acabado. Ya. Porque la han pillado, ¿eh? No por nada más. O sea, simplemente porque la han pillado, perdón. No, pero estas cosas nos gusta. Vamos a hacer aquí un Sí. sálvame, hombre. Sí, qué fuerte. Uy, Que al qué final- bien nos lo íbamos a pasar, de verdad. No, de todas maneras, estoy recordando a Roberto Saviano, que es un periodista que está amenazado de muerte, y en una de sus obras, en Gomorra, porque sigue las tesis del juez Falcone, de Giovanni Falcone, que también hizo un libro que era Cosas de la Cosa Nostra, y este llega a advertir... Falcone fue el asesinado, ¿no? Sí, 3 kilómetros de autopista en Palermo que pusieron todo bombas, como no podían con él, pues a la tercera le mataron. Y luego a su compañero Borsellino le asesinaron con unos paquetes bomba y demás. Y luego la ironía es que el aeropuerto de Palermo lleva el nombre de ellos. Bueno, son cosas que pasan. Bien, el caso es que Roberto Saviano advierte, hablando del Mediterráneo y sobre todo de la zona española, que la Cosa Nostra llama al territorio la Costa Nostra. Es decir, así como los italianos han tenido la decencia de tener sus 3 mafias, es decir, la Cosa Nostra, la Camorra y la Andrajeta, aquí el problema es que la tenemos institucionalizada, es decir, que no es un ente gubernativo fuera parte, sino que dentro de los propios gobiernos los tenemos metidos, con poder político. Entonces esto me lleva a una palabra tan de moda ahora que parece que se la ha inventado ahora uno, el de la coleta, con el tema de casta, pero el concepto casta no viene de él. O sea, hay discursos de José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España en el año 36, que ya hablaba de las castas militares, de las castas de la Iglesia, de las castas de los terratenientes, que ya tenían esos negocios económicos que son los que pegan el golpe de Estado el 18 de julio. Por eso digo que no ha cambiado el tema. Es decir, ha habido una adaptación del poder, camaleónicamente hablando, con la llegada de la transición. Lerroux tenía un tema del extraperlo, no el extraperlo con E, sino con S, ¿no? En la zona del paralelo. Sí. Pero es que Francesc Cambó, de la Liga Catalana, también es uno de los que comercia luego el golpe con Franco. Si seguimos buscando antecedentes... Y sin buscar antecedentes. No, es tenemos a los Puyol, por ejemplo. Sí, ¿no? pero es que vienen de esas raíces. Los Cambó serían los Puyol de la época. Entonces, quiero decir que esto no ha cambiado. Hay una adaptación del poder y ese bipartidismo al que hemos llegado es que las élites del franquismo, los golpistas, se han ido introduciendo en las organizaciones políticas en la transición y es a donde nos ha llevado a estos tiempos. Yo no sé si coincidirán. Yo es que creo que es tan simple con que como que esta gente es corrupta y el sistema está preparado para favorecer. Sí, pero no. Vamos a ver, yo sí que creo que todos tenemos un precio. Y que evidentemente no hay más corruptos porque no están cerca de los corruptores, ¿no? Porque si no habría muchísimos más. Lo que pasa es que entre eso y la ética, y sobre todo la ética política, hay un gran abismo. Un político, si verdaderamente tiene vocación política, independientemente de que sea más o menos listo o sea más o menos eficaz, lo que no puede es estar divagando sobre qué es ético y qué no es ético, sobre lo que está bien y lo que está mal. No. O sea, llama la atención que dentro de un partido político, y no voy a nombrar a ninguno de sus responsables, ninguno de los miembros de los diversos estamentos hayan denunciado nunca nada de estas características. O sea, porque algún honrado habrá, coño.
Pero no solo tienes que ser honrado, lo tienes que demostrar. Una cosa es que no lo han denunciado o no se ha hecho pública. No lo han denunciado. Esa denuncia. Porque esto podía haber explotado hace 10 o 20 años, porque con la cantidad, o sea, Marbella, el boom inmobiliario, o sea, todos sabemos cómo ha funcionado eso, o lo intuimos. Sí. Entonces, es que no hay nadie dentro de los afiliados que tengan una cierta responsabilidad. Me da igual en el partido, en Madrid, en Génova, o en Ferraz, o el de Alicante, o ninguno ha sido capaz de poner encima de la mesa, señores, me voy porque aquí huele a podrido. Ninguno. Entonces, es el partido en sí el que está. Unos porque tiran del cazo y otros porque son incapaces de denunciar esas malas prácticas. Porque el discurso político de menos obra social o menos tal, coño, si la pregunta es, ¿no? Si esos 1.000 y pico, esos 100 y pico millones que son los que se contabilizan, porque los otros no sabemos, si esos verdaderamente se estuvieran utilizando en esto y en esto y en esto, no habría recortes ni en educación, ni en sanidad, ni todo el tipo de cosas. ¿Cuánto cuesta además, perdón, sí, termino, cuánto cuesta además hacer una carretera? Ya. Mucho. Y si cuesta más, ¿qué ocurre? Que tengo menos ingresos y menos dinero para hacer otro tipo de cuestiones. Entonces, la corrupción encarece fundamentalmente la obra pública, que no se sabe en qué términos, pero mucho, ¿eh? Y por otra parte reduce ingresos fiscales para que las administraciones puedan dedicarlo a otras cosas. Sí, esas son las La consecuencias perversidad algunas. de que nadie lo denuncie. Sí, sí, ¿Ves? Xavier, querías... Es un poco por la crítica a mí que me ha hecho aquí el señor economista, al que respeto profundamente, entonces he hecho de paso. Eso es Roban rencor, todo. ¿eh? Eso es rencor. Xavier. Nah, sí, por supuesto que sí, vamos, o sea, eso está claro. Lo que quiero decir, ¿ves cómo estoy cerca con el roban todos? Hombre, evidentemente el que se dé por ofendido seguramente no robará, aunque probablemente a ese no le importe, se dará por ofendido el que sí que roba y el resto no lo sabe, ¿no? Pero efectivamente es un poco lo que dice, o sea, tú robas y yo no lo denuncio. Estamos en el mismo paquete. Igual. O sea, ¿quién tiene más culpa? Por los dos, solo que el que no lo denuncia y no roba, el más tonto. Nada más porque no pilla. No, yo no ahí Sí, discrepo no, porque... hay que denunciar. Si yo conozco una situación dentro de mi grupo, de mi partido, de mi banco, de mi tal y de no sé qué, pues habrá que denunciarlo, es la única forma de acabar. Pero yo creo que ya lo he dicho además en algún programa, yo creo que también aquí existe un problema de indefinición. Como decías antes, es que el partido no tiene nada que ver. Claro, ni el banco tiene nada que ver, ni la sociedad tiene nada que ver. Son entes, sin más. Tiene que ver fulanito del partido, menganito del partido, este señor del gobierno, este también, el presidente, con nombre y apellidos. Evidentemente a mí el Banco Bilbao me roba o la Caja me roba. No, Banco La Caja no, son unas siglas. Me roba este señor, este otro, o todos esos que conforman el Consejo de Administración con nombre y apellidos y toman decisiones que al final a mí me inundan. El señor Rajoy y compañía, claro, el PP, pues claro, coño, son los que mandan. Y son, hasta ahora demostrados, los que más roban, o por lo menos a los que más han pillado. Sí, sí, Pero es que es un poco esa indefinición, ¿no? Y es un poco, creo que lo que nos pierde a los ciudadanos cuando decimos, no, es que el banco me cobra comisiones. No, el banco no, el Consejo de Administración del banco, que precisamente es un sindicalista, precisamente es un patrono, precisamente... A ver, es fulanito, menganito, menganito, menganito. Yo me acuerdo con el tema de las hipotecas, que los partidos políticos que conforman los consejos de administración, todos estaban en contra de las ejecuciones de las hipotecas. Todos, públicamente. Y sin embargo, cuando se sentaban en el consejo de administración de su banco o caja correspondiente, ejecutaban las hipotecas. Claro, le echaban la culpa, no es la caja. No, la caja no. Eres tú, sinvergüenza, que estás vendiendo ese doble papel. Y a la hora de robar, es lo que hemos dicho, la sociedad hemos transferido todos esos, bueno, entre comillas, más o menos grupos del fascismo y tal, independientes, no independientes. Hemos cambiado la chaqueta de pana y por el traje de Gucci y cosas de esas, como decía hace poco el de comisiones, claro. Es que con la tarjeta, como todo el mundo lleva un traje de no sé quién, yo me lo tengo que comprar igual. A ver, ¿pero de qué vamos? O sea, encima justificamos y nos parece hasta bien. Y eso es la tristeza de toda esta historia. O sea, que haya un montón de gente tonta pidiendo dinero para darle a la pantoja que acaba de robar. O sea, como último, así dices. Es que hay una petición pública, sí. No damos para más, coño, nos está bien. Pero, y lo ha introducido ya el tema de las tarjetas black, lógicamente, de las tarjetas negras de Caja Madrid. ¿Era práctica habitual en los bancos y en las cajas? ¿O es? No sé. Que sabes qué te pasa, Xavier, y no que me voy a meter entre las cifras que has dado, vale, los 840.000, no has puesto qué importe el Estado y el Banco Central ha dedicado para subsanar
los vacíos pues no, en las cajas de ahorro. Yo los bancos también tiene claro, razón. Cuando ahora Bankia hace publicidad de que fíjate lo que hemos ganado, 23.000 euros a Bankia. Exacto. Dices, a ver, cara dura, ¿cómo no vas a ganar dinero si te hemos dado 60.000 millones, jeta? Y ahí es un tema... Y me estás racaneando Pero plazo fijo. Antes de que en plena crisis, porque sigan ejecutando hipotecas. Exactamente, Claro, o sea, en plena crisis, porque llevamos 6 años casi de es crisis. una locura, y lo que o sea, es que no saben por dónde cogerlo. es en esa época donde todavía tienen la desvergüenza de utilizar tarjetas sin límite y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es que estamos impresionados cuando hemos oído las cifras, lo que se han gastado estos consejeros de cualquier color. Pero eso es lo que ha salido. Sí, cuidado, pero ese hay un tema que es fundamental, el corrupto y el corruptor. ¿Qué me decís, por ejemplo, en el tema de cajas de ahorro? Todas las cajas de ahorro, el impacto que se han producido por las fusiones, las absorciones y los dos puntos álgidos que son el de Bankia y de alguna otra caja que va a salir. Y la Caja Navarra. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los reguladores? ¿Qué pasa con el Banco de España? El Banco de España, ¿qué responsabilidad no puede tener por las circunstancias que se han producido? No solo eso, y además luego hay temas porque el Banco de España anualmente manda 1 o 2 periodos en los cuales los inspectores tienen que hacer la revisión completa. Y se comenta, y hay documentación en la cual hay en varias cajas de ahorro, de las cuales todavía hay algunas pendientes de ponerlos en canal, por así decirlo, de rendimiento positivo, que hay informes de los chicos que han ido allí como analistas del Banco de España diciendo que había que actuar y qué cosas estaban haciendo. Y que el Banco de España, la presidencia o el Consejo de Administración no actuaba. ¿Qué pasa con los auditores? ¿Qué pasa con toda la presidencia y con todos los directivos de todas estas cajas? Es decir, no me extraña, y ahí voy, ¿qué pasa? Porque igual estábamos hablando demasiado de la corrupción y lo que no estamos viendo es cuál es la reacción de las personas. Es decir, ¿por qué el pueblo en este momento no tiene confianza en nada? ¿Por qué el CIS ha sacado una documentación que ve cuál es la problemática de lo que opina la gente con respecto a las actuaciones que está llevando tanto los partidos políticos como las entidades de todo tipo? No me extraña que la gente esté en una situación en la cual en las elecciones europeas dieran palos gordos. No me extraña que la gente en este momento esté en un grado de una crispación total y la calle esté pues totalmente un poco enarbolada. Y no me extraña que haya partidos políticos como Podemos o que más gente que tenga una posición un tanto dispar y que hable pues, muy cercano al pueblo y todavía no haya actuado de ninguna forma, digan, oiga, vamos con estos, por lo menos vamos a seguirles. Sí, debido a lo que estamos viendo. Claro, date cuenta, cuando además el PP, por la buena. Fijaros que nada más te digo aquí 2 frases y con esto termino. La frase que le dijo el bueno del actual presidente de España al bueno de Luis Bárcenas. Ánimo, Luis, sé fuerte, como le dijo. ¿Tú comprendes eso, que un presidente, aunque sea un afiliado de su partido, le diga eso cuando se sabía que estaba? Y después la última postura de la buena de Cospedal que dice, PP lo está haciendo todo y está haciendo lo que ha podido hacer. Dices, pero ¿cómo esto se puede decir? Claro. Personajes de este tipo, del porte de un partido, en un momento en el cual la gente está, con los 3 informes que han salido de UNICEF, del bueno de Cáritas y la de Oxfam, diciendo cuál es la realidad de miseria, de pobreza, de empobrecimiento y de desigualdad. Es que es el drama de la realidad que tenemos. Sin embargo, los que están en el otro lado, digamos, dicen que los sistemas de control se han mostrado más eficaces y han aflorado muchos más casos. Y por eso hay más corrupción. Esto es un informe de Transparencia Internacional, por ejemplo. Sí, o sea, creo que José Ramón ha dado es verdad, pero nada más. Creo que ha dado en la clave al citar otros elementos que vienen a confirmar que es un problema estructural. Es decir, ¿está corrupto el Banco de España? Pues sí, porque no ha hecho su trabajo. El Mercado Nacional de Valores, cuando sacan... o sea, es decir, claro que hay herramientas, otra cosa es que no se utilizan correctamente. Y me consta, porque además tú también lo sabes, que en el Banco de España hay informes sobre las cajas de ahorros desde hace más de 10 años que estarán en algún cajón. O sea, pero ¿lo ha permitido por dejadez? Por intereses políticos. O por interés. Claro, cuenta que el presidente del Banco de España, en estos momentos, ha sido un señor que era hermano de uno que fue ministro español, que era
Fernández Ordóñez. Y el anterior ha sido Caruana, que era un hombre del Partido Pero Popular. mientras- Bueno, Eso Eso es, ¿no? y más o menos mientras todos que se, Al se final volvemos a la conocen. misma Con lo raíz. cual, y las cajas de ahorro estaban, como tú lo has dicho muy bien, en los consejos de administración, sindicalistas y miembros de los partidos políticos. Sí, sí, que ahí Exacto, estamos, ahí exacto. todos del Eso mismo es, color eso es, que o de sí, que distinto sí. color, pero todos a un fin común, Quizás que es la tenemos un tarjeta problema para mí. en la sociedad cuando decís lo de qué pasa con la ciudadanía. Decía hace poco Luis Eduardo Aute en una entrevista que él comparaba este país pues, con los zombies, ¿no? Es más, para Masinri hace poco nos han hecho un festival de zombies, hay todos ahí por la calle. Es decir, zonas en las que hay desertización industrial, en las que se ha dado la reconversión industrial por todos los lados, en las que los índices de paro son terribles, en las que se nos está atacando a la gente joven con las rentas de garantía, con el paro, o sea, que nos están dando por todos lados. Y todavía pues hacemos de comparseros de lo que nos dirigen desde los entes. Es decir, hay que hacer este festival y ahora todos hay, como zombies. Entonces él decía, es que el problema es que esta sociedad parece como los zombies, que no tenemos personalidad. Y yo mucho me temo que también el tema antisistema, como se está sacando, es una retroalimentación del propio sistema. Como el otro día decía Iñaki Gabilondo, que él estaba muy contento porque existiese Podemos, porque así el mal rollo se canalizaba a través de una organización nueva. Yo creo que es el propio sistema económico el que está diciendo hay que cambiar los partidos, hay que hacer una nueva izquierda de pose y necesitamos este cambio para que la gente no se subleve de verdad y realmente sí se dé Y un tiene cambio. ya una nueva ilusión. Sí, Y entonces o como ya decían ven los algo... Quilapayún, para que se dé vuelta la tortilla. Y de esta manera, como en el Gato Pardo, que Panza parezca arriba. que cambie, pero que no cambie nada. Todo tiene que cambiar para que nadie cambie nada, decía alguien en su momento, ¿no? Pero Estamos con las frases, ¿eh? Sí, sí, estamos por las frases, Sí, ¿eh? sí, bueno, no me aprendió unas, porque venía a la tele y yo se me aprendió unas cuantas, Claro. ¿no? Pasaba como Gil y Gil, que se aprendió una palabra y luego la repetía siempre, aunque no viniese a cuento. Bueno, pues hay gente que es muy culta y esas cosas, y inventa cosas. Quiero decir, estábamos hablando de eso, del Banco de España, el gobernador del Banco de España, no ha ido a la cárcel, ninguno. Pero tampoco, bueno, sí, mira, el presidente de la COE sí está en el talego. El anterior no, pero también estaba pringado. El de ahora se pira, pues porque tal, no sé qué, porque parece que se ha cobrado, no ha cobrado. Y ese, el presidente de los empresarios españoles. Tiene tela, menú ejemplito. ¿Hablamos del Banco de España? Claro, pero si hasta la presidenta del FMI está pringada. Sí, está imputada. Y el otro que estaba también, ¿quién va a ser el que controla a los controladores? Entonces hace todo el mundo de su capa un sayo. Entonces, si yo tiro de aquí, no tires mucho, que yo tiro de esta otra. Y claro, nos callamos todos. Tristeza, Tenemos un sistema judicial. terrible. Y luego, claro, el juez. O Sean sea, ¿en responsables qué país se ve? políticos los que nombran al Tribunal Constitucional, al Banco Claro, de España, etcétera, pero etcétera? Los tres poderes que usted- marcaba que ¿En qué están país se ve donde muy que un relacionados. fiscal pide la retirada de cargos de un imputado? Y dices, "Oh, esto solo ocurre en España, colega, vamos, ni en México, que están pringados hasta las patas". Pero lo que la gente dice es que nadie es capaz de devolver lo que ha robado. No, ¿para qué? Si no se lo piden. ¿Se lo han pedido a alguno? Hombre, doy por Estamos hecho que lo hablando primero de que deberían hacer es Sí, devolver hablan el de dinero cifras, y pero luego... les han dicho, señores, ustedes al talego hasta que devuelvan la pasta. Y después de que devuelvan el dinero, ya hablaremos de la pena de cárcel que les corresponde. Pero es que no, porque es que luego voy, como pasó con Conde y con muchos más en su momento, van a la cárcel, pasan un tiempo, 3, 5, 6, 7, los que sea. No devuelven un duro. Imagínate todo lo que han robado, puesto en el agujero correspondiente al interés primario del no sé qué, o sea, y salen con una pasta que te mueres. O sea, y no han devuelto nada. Y estamos hablando de lo que decíamos, 120.000 millones que se sepa, así a pelo. Ya, pero yo me había apuntado aquí también, igual habría que diferenciar, no sé, seguramente discreparéis, entre una corrupción en la que el dinero que se llevan es de una adjudicación, es decir, el cargo político le adjudica una obra a una empresa determinada a cambio de que esa empresa le dé una comisión. Un soborno. Pero es dinero entre ellos, digamos, del que se lleva dinero de la caja pública. Está encareciendo la obra Por pública, ejemplo, además, el tema de Evasión los... fiscal, fraude... Bueno, y blanqueo de encarecimiento, capital. alteración del precio a Entonces, sabiendas, no, vamos. no habría que marcar esa diferencia Está entre marcada, eso... está marcada. Los pliegos técnicos y las condiciones para la contratación de la administración vamos, son unos tochos que no hay quien los entienda. Por eso Es decir, lo hacen. evidentemente, pero la adjudicación en muchos casos no es una adjudicación de precio. Es una adjudicación donde se valoran otro tipo de características de condiciones, pero lo que no se valora es el sobre, y lo que no se valora es la mano izquierda, y lo que no se valora es ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en la contratación, que también habría mucho que hablar de la contratación, claro, lo que no puede ser que en una política
transparente de todo, incluida de las compras y de las adjudicaciones, no pueda ser que las empresas que se constituyen para una determinada obra resulta que solo son titulares porque luego existe la contrata de la subcontrata de la subcontrata, de la subcontrata. O sea, eso no es posible. Es decir, yo tengo que adjudicar la obra a quien puedo entender que se tenga que subcontratar algún tipo de cuestiones, ¿no? O sea, yo no puedo tener la ingeniería, la estructura y hacer el cemento también, ¿no? Pero vamos, a los niveles, bueno, pues todo eso da pie precisamente a que la corruptela desde arriba hasta abajo, hasta el que quiere conseguir la última subcontrata, esté pringada, ¿eh? Entonces, ¿no habéis visto y no os llama la atención que todas las obras públicas en su ejecución hablan de que esta obra se ha incrementado? Sí, bueno, todas. no es posible. O sea, en la empresa privada tú haces un presupuesto y punto, y pelota, y tienes que justificar muy bien por dónde está la desviación. Entonces, la obra pública no, venga, manga ancha, no, que ha habido una falla, coño, haber hecho usted sus prospecciones geológicas, a mí que me cuenta. Yo he quedado con usted en 400 y tiene que ser 400.000, le admito un más menos 5, ¿no? Digo, pero no un 20, un 30, el doble o el triple, eso por un lado, ¿no? Luego podríamos hablar de la corrupción entre empresas, que las hay. A Siemens se le ha imputado y ha sido declarado culpable a nivel tal por prácticas en no sé qué país y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Se da entre empresas, se da entre particulares, pero lo que nosotros tenemos que poner encima de la mesa es la administración corrupta, que luego ya sabemos que, pero la administración corrupta, porque ese dinero, si es tuyo y es mío, hacemos lo que nos dé la gana con ellos. Pero si es de todos, de la sociedad, tú no puedes hacer lo que me dé la gana con esos dineros, ¿no? Entonces, transparencia no existe, tiene que existir, fuera la opacidad. Órganos de control totalmente independientes, eso que es básico. que no existen, porque si no somos el hazmerreír de Europa, por lo menos de Europa, no voy a decir, no voy a decir del Camerún, pero de Europa sí. En Estados Unidos se publicaba hace poco un reportaje, hace un mes escaso, diciendo que en ningún país ocurre lo que está ocurriendo en España y no pasa nada. El problema es que hay corruptos, que hay delincuentes, pero no pasa nada. Entonces se sigue. ¿Por qué? Bueno, si tú has llevado 20 y no ha pasado nada, yo si pillo 25, pues igual tampoco pasa nada. Y efectivamente, y cuando de golpe a porrazo me llevo 245, que dices, 245 millones, 900 del otro, y dices, a ver, ¿cómo se escaquean 900 millones, colega? O sea, son cifras tan absolutamente disparatadas y tan literalmente absurdas que dices, no es normal. Cuando en puestos donde sus retribuciones económicas, sus salarios, sus prestaciones, su no sé qué, su Jordi Puyol con secretaria, coche, despacho oficial, y seguimos mangando todo lo que podemos y más. O sea, hay algo que es que además el ciudadano normal de a pie, el todos, o sea, yo y vosotros y los demás, no acabamos de entender. Dices, a ver, y te preguntas, ¿qué necesidad tienes de robar? Ya. ¿Qué necesidad? ¿Qué es lo que se hablaba de los consejeros de Caja Madrid ¿qué necesidad? o de Bankia? ¿Cómo me puedo gastar 4.000 euros en vino, aunque lo pague la tarjeta Black? Dices, a ver, ¿estás borracho permanentemente? ¿O has pedido las más caras del mundo que paga todo el mundo? Que estamos de acuerdo, ¿no? Y así sucesivamente. Porque es que además, si alguien con estas tarjetas Black hubiese pagado algo normalito, no sé, que dice, mira, que es que me he pagado el cole del niño que andaba un poco escaso. Y dices, pues mal. Pero no. Francachuelas, vicios y más vicios. Y dices, hay algo que no cuadra. Claro, todos estos además por estar ahí, una pasta gansa por ir al consejo. Hace poco asistí a una conferencia en Ortuella de un gurú de estas cosas y contaba, él es consejero de administración de varias empresas, ¿no? Y decía que no va nunca. O sea, le han puesto en el iba una vez al mes. Y él lo decía que cuando va, pues, ¿y tú qué opinas? Dice, yo lo que opina el presidente. Hombre, se dice, no, a ver, dice, ¿cómo me voy a atrever yo a cuestionar lo que dice ese señor si vengo una vez al consejo y no sé ni de qué voy a hablar? Ya. Eso Esa es es lo que otra, ocurre. sí. Y que voy a gastos pagados, me decía, y con una suite, y con chofer oficial, etcétera, ¿no? Y están dieta, 3 o 4. O sea, quiero decir, está en internet y demás. Estados Unidos Y esa desvergüenza. es muy criticable, No, Ángel. pero hay banqueros en la cárcel, y además con condenas larguitas. Aquí, ni uno. Claro. Ni aun habiendo hecho méritos y habiendo sido juzgado. Hombre, Ni entendemos uno. que Blesa, Estuvo Mariano Blesa, Mariano Rubio o... Sí, bueno, Mariano Conde Rubio, ha sí, salido bueno, y por Mario ahí Conde, también. Mario Conde. Pero quiero decir, estamos hablando de los... Por ejemplo,
todos los administradores de las cajas de ahorros, que han sido rescatadas con dinero público, multimillonarios, todavía están ahí, sí, están en procesos, pero ni uno ha ido a la cárcel todavía. Y han hecho quebrantos económicos multimillonarios. Y más aún, antes de marcharse, se preparaban sus prejubilaciones o sus indemnizaciones millonarias. Exacto, ¿no? Bueno, ahora el banco... perdona. Sí, Ángel, que le habíamos... Sigo insistiendo que si el problema que estáis planteando es porque viene de la base, porque el propio sistema hace aguas, porque es que el propio sistema incita a esa corrupción. Pero es que igual es más fácil solucionar casos puntuales que cambiar todo el sistema. No, yo creo que la única solución que tiene este sistema para cambiar es cambiarlo de raíz, o sea, totalmente, porque lo que no es normal es lo que estáis hablando. O sea, de repente la Pantoja, no, por favor, que yo tengo que ir a cantar unos conciertos, a mí no me metan en la cárcel, el Paquirrín haciendo una... Y la esposa de Urdangarín que pasaba por allí. Sí. O sea, quiere decir que también hay justicia de diverso índole, ¿no? Montserrat Caballé, que sí pago la multa, pero luego resulta que al ciudadano de a pie, pues a los mileuristas les vienen cartas, pues eso, que les quitan las rentas de garantía, o mismamente de Hacienda, que como has trabajado 6 meses y tienes otros 6 meses en el paro, te hago ahí un prorrateo que luego tienes que devolverme 500 euros, 600, 700... Es decir, eso en la Revolución Francesa, y eso que era una revolución burguesa, llevó a cortar la cabeza al Luis XVI. Si lo trasladamos a la actualidad, es que no ha habido ningún cambio. O sea, en La forja de un rebelde, si habéis leído el libro de Arturo Barea, ahí habla de los negocios que tenía la monarquía con Primo de Rivera en Marruecos. ¿Qué diferencia hay entre eso con los escándalos de la actualidad que sale, que si Urdangarín, que si el marido de ciertas políticas que salen ahora en la tele, etcétera, etcétera? Pues sí, es lo mismo. Entonces, no hay por dónde coger este sistema. Por mucho que la gente diga, vaya corruptos, que vayan a la cárcel, pero sí es que les van a sacar. Porque esto es como en la Edad Media, o sea, es como la leyenda de Robin Hood, es decir, el sheriff de Nottingham, pues al final abusa de las clases populares y de lo que es la clase trabajadora, y lo que es la gente pudiente sigue saliendo, o sea, trapicheando, cogiendo el dinero y demás. Solo tenéis que ver, y a lo largo de la historia, de quiénes eran los astilleros de Euskalduna, pues los Ota y Aznar, Altos Hornos, de las familias de Chavarri. Uy, que me lo has puesto muy fácil, que yo me tenía que apuntar también las pequeñas corrupciones que había ahí ahora hablamos de eso también. En Altos Hornos de Vizcaya. Fijaros en el tema cómo va. Empresas privadas que luego las coge el INI. Y luego echan la culpa a los trabajadores, que decían que eran los que hacían horas y demás. El problema no es ese, el problema es la gestión se llevaban de por arriba. Presuntamente las herramientas, que todos en nuestra medida, pues también... Pero no es lo mismo, es que no es lo mismo. Que el otro apuntaba en una comida, y mando un saludo a la dueña de aquel restaurante al que iban a comer todos los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya, que iba a comer él solo, pero apuntaba 23 en la comida, y entonces ya podía ir todo el mes a costa de la empresa. Esas corruptelas que también son consentidas, y que se han dado, evidentemente que son consentidas, no tienen la misma dimensión que la función pública. No, pero es lo mismo, alguien pero lo decía, empezando por el de abajo y terminando por el de arriba. Pero a ver, no sé, camiones que sacaban chatarra por una puerta y pesaban y volvían a pasar y tal y cual. Vale, una estafa, ¿vale? La empresa tenía que haber tenido dispositivos pues para ver bien, y también había gente corrupta que miraba para otro lado y que propiciaba mal, claro que está mal, pero estamos hablando en este caso del dinero de los accionistas, digo en su momento antes bien, pero es que aquí estamos hablando de mi dinero sobre el que no puedo ejercer ningún tipo de control, y de que esa otra persona que está para administrar nuestros dineros de unas formas coherentes, se lo están llevando a mansalva, evidentemente junto con el corruptor, que ya no sé si el corruptor es el inductor o el inducido, porque claro, no sé si va o si viene la corrupción, quiero decir, no sé si es el empresario el que te doy para qué, o si tú le dices al empresario si me das te doy, ¿no? Cuidado, porque ahí hay una ida y vuelta, puerta en matemática es la conmutativa. Sí, hay un humorista, Ángel, no me acuerdo, gallego creo que es, ¿no? Suele salir, además, salía en Paramount Comedy con corbata, eso, un tío muy elegante, ¿no? Y en una de sus intervenciones decía, yo es que vengo aquí porque soy un hijo de... Sí, y vengo para que veáis a un hijo de... Porque creo que no lo habéis visto. Yo vengo aquí por veros a vosotros, torpes, o sea, porque quiero ver pobres. Pero entre las cosas que decía, hablando de la corrupción, decía, es que, a ver, plantearlo, es que es muy sencillo. Yo estoy en mi despacho, ¿no?
Y viene un señor y me dice, le dé 100 millones y tira usted ese edificio. Y me firma aquí. ¿Qué voy a hacer? Coño, ¿puedo firmar? A ver, si ese edificio es que es una escuela infantil. No. Escuela infantil no, que a mí los niños me caen muy bien. Si usted me lo traslada para allá, vale, pues se lo traslado. Y firmo. Pero si es una residencia de la tercera edad, vale, ¿qué más da? Si al final, antes o después, van a morir. O sea, y firmo. Es que no tengo que hacer el más mínimo esfuerzo. Así. Y ya está. 100 millones. Y es verdad, es que le resulta tan sencillo robar, tan sencillo, que al final dices que si no robas eres tonto. Lo primero que te van a decir. Eso es. Es que si no robas eres tonto. Yo y estoy si no lo hago yo, ya vendrá otro colega. que lo hará. Esa es la disculpa que sirve siempre. Le sirve a los asesinos, a los violadores y le sirve a todos. O sea, esa le sirve a todos. Pero yo estoy convencido que a pesar de 50 años de historia, todo lo que la gente normal, común, ha podido llevarse de empresas, supermercados, etcétera, etcétera. En 50 años todo el país no han llegado ni a la mitad de los 120.000 millones. Estoy convencido. Esto ya es a Con gran muchos escala, tornillos sí. que se hayan llevado, tubos de la Octite, Y etcétera, limas. etcétera, etcétera. O sea, IVA incluido. O sea, no. Y esto se ha hecho pues, como la lluvia estos días, que en 2 días ha llovido más que en todo el mes. Pues esto es igual. O sea, en el último año, con estas cifras y muchas más que no han salido, es alarmante. Y esta gente sale diciendo, dice, es que yo creo que lo de la tarjeta Black lo tiene que pagar el seguro, como decía este. Y dices, Sí, a ver el seguro de la caja donde yo estoy trabajando a la que acabo de robar. Y encima Mafre, que lo pague o sea, Mafre. es que no se les cae la cara de vergüenza. Y no se les cae la cara de vergüenza porque no tienen a nadie detrás que le coja y decir directamente al talego. Punto y lorito. Porque fiscales, jueces y demás, seguro que no va a gustar. Pero están en el mismo saco. Porque si no, no se entienden. Hay 2 cosas. Se puede ser jeta por omisión, y si eres por omisión no sirves, abandona tu puesto, o por aceptación, con lo cual, como corrupto, tienes que estar en el talego. No hay más opciones. Eso, o eres cumples con tu función de juez, de abogado, de lo que tengas que hacer. No hay más opciones. Y como decías tú antes, y si no lo denuncio, formo parte del juego. Y si formo parte del juego, además de corrupto, soy tonto. Sí, Con todo, Ángel, y para contestarte un poco a lo que has dicho, que a mí me ha producido un impacto lo que has comentado, el último apartado. A mí me parece que todavía, fíjate, yo soy optimista con mi edad, es posible algún cambio o alguna modificación en este país, pero ojo, date cuenta que aquí la democracia esta tan valiente que tenemos procede de una época de transición de los años 78. Democracia que está cogida con alfileres, porque yo creo que en su momento el acuerdo que se llevó con los militares y los partidos políticos con UCD fue un tema que lo que hizo es salvar la cara mirando un poco a ver qué iba a pasar con Europa y en la generación siguiente y el siglo XX y XXI. Lo que es básico y fundamental, yo no creo que hay que, como tú has dicho, suprimir todo, quitar todo, hay que hacer un cambio total. Lo que hay que hacer es un replanteamiento completo de qué país se quiere, qué Estado queremos y qué país queremos nosotros. Eso es un replanteamiento total y auténtico, empezando desde los 3 poderes, que eso es básico, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y sobre todo el judicial, primer tema. Segundo tema, hay que realizar un cambio completo en los planteamientos de la gente que está dirigiendo el país, y los que están dirigiendo el país a todas las esferas, que yo creo que ese tema, la generación joven, la vais a tener que hacer, porque los años futuros que os esperan van a ser imprescindibles, porque la supervivencia económica y financiera, debido al grado de envejecimiento y debido al grado de poca natalidad, va a exigir, ¿y cómo? Y además con el endeudamiento que se tiene, va a exigir un cambio radical y además se va a hacer, si no a las buenas, yo no quisiera que fueran las malas, pero sí con racionalidad. Y después, yo lo que creo es que hay que seguir con la educación a la gente joven. El otro día hubo una reunión en el rectorado de la universidad planteando si en los diversos grados, ya sabéis que ahora ya no hay licenciados y diplomados y no son grados, si en los grados correspondientes, además de las capacidades técnicas que cada grado necesita, el ingeniero, el químico, el físico, o el de formación profesional, el soldador, el tal, o el economista, se dan las capacidades humanas y las capacidades de valores. Es decir, a ver si hay asignaturas, o si no, en los pasos previos, si en formación profesional o en la ESO, a la gente se le explica cuál es la realidad de una vida en decencia, una vida en organización racional.
Y bueno, pues ha salido cosas que igual todavía... Sí, porque igual en la universidad lo que se enseña es, tú aprendes aquí, ocupas un gran cargo y por lo tanto vas a ganar mucho dinero. O lleva muy bien el colon y exacto. Y vas a ganar mucho dinero. Eso es. Y ya con esto termino, perdóname. Sí, había Pedro. Por ejemplo, en el área económica, en el área, yo te lo digo, el Banco Central Europeo se ha dado cuenta de que los países que lo conforman, después del test de estrés de los principales bancos, ha visto que ya no puede dejar en manos de los bancos centrales de cada Estado el control. Y a partir del 4 de noviembre ha creado ya el Banco Central Europeo. Otra cosa es que me digas, ¿el Banco Central Europeo van a ser verdaderos gente impoluta? No lo sé. Pero por lo menos ha dicho, señores, no me fío de los distintos bancos centrales y voy a generar una técnica que se llama el MUS, que es el mecanismo unitario de supervisión, en la cual todos los bancos, periódicamente, no sé si va a ser quincenal o semanalmente, va a informar sobre las circunstancias propias de cada una de ellas y les va a hacer una serie de exigencias en capitales. Los 120 bancos más importantes de la Europa, de los 28 de la Unión Europea, van a tener un mismo mecanismo de supervisión por un mismo elemento de control. ¿Con paraísos fiscales o sin paraísos fiscales? Ese es otro problema gravísimo de paraíso fiscal, pero ese ya hasta el presidente de la Comisión Europea ha sido presidente de Luxemburgo, que es el mayor paraíso fiscal. Sí, o sea que eso... Yo, sí. Respondiendo al tema del cambio y la regeneración, yo soy muy pesimista. O sea, utópicamente estoy con ello y creo que tendría que ser así, pero hay cosas que no cambian por el mero hecho de querer cambiarlas, aunque haya grupos de presión que lo puedan hacer. O sea, la pérdida de credibilidad del sistema, tanto político como económico, la pérdida de confianza no se soluciona con un cambio, porque no va a haber ese cambio y no nos lo vamos a creer. Los valores fundamentales que la sociedad tiene que tener y perpetuar, como es el de la confianza, el de la transparencia, el del bien hacer, el de la ética, esto no existe en la política y no existe en la economía, digo, de las grandes empresas. ¿No? Estos días he asistido a 2 reuniones sobre la responsabilidad social corporativa. Una preparada por las empresas cuando todos son loas a lo bien que hacen las cosas, y otra preparada por estudiosos y académicos, y que evidentemente estamos muy lejos de que esa responsabilidad social corporativa, que en sí es buena, pero que si lees las memorias de las grandes empresas te ríes, porque claro, la pregunta es, a esas empresas, ¿actúa usted igual en España que en Guatemala? Su política medioambiental, de personal, de proveedores y tal, ¿es igual aquí que en Perú? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, valores que se han perdido que yo no veo fácil de recuperar. Y entonces, en ese aspecto, soy bastante pesimista. Esto no quiere decir que no vayamos a pelearlo, ¿verdad? A nivel personal. Ángel y Xavier también. Yo, por ejemplo, en todo el tema, sí que diría que sí se puede cambiar, porque se ha demostrado. Otra cosa es que ahora, como dime quién tiene los medios de producción y te digo quién tiene, ¿no? Los medios de comunicación, la cultura, la educación, de lo que hablas, pues queda muy bien, pero es que lo que está muerto es el sistema keynesiano. O sea, todo lo que hemos llegado ahora no ha sido por el capitalismo salvaje del 19. Lo que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial para aquí en Europa Occidental es Keynes. Lo único que oigo hablar a todos, incluido a Podemos, es de Keynes, del keynesianismo, de regenerar a Keynes. Keynes es el que nos ha llevado a esto también. Es decir, aquí estamos mitificando la política nacional como que solo son los 2 grandes partidos los que tienen corruptos. Es decir, aquí no se habla de las regiones, es decir, de los partidos con conciencia nacional, ¿no? Léase, pues eso, Partido Nacionalista Vasco, CiU, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Es decir, parece que hay como una especie de tabú en torno al tema y que aquí no pasa nada. Entendemos que los partidos dominantes... No lo digo en la charla, digo en general, en la sociedad, cuando te dice la gente, ¿y tú a quién vas a votar? Pues a los de siempre, los de toda la vida. Te dicen así, ¿no? Como diciendo, es que eso es lo que tienes que hacer, chavalín, y tal. Entonces, yo creo que hay un problema de lo que os decía antes, de lo de que tenemos a la sociedad adormecida por donde queremos. Y efectivamente, la universidad está haciendo unos grandes cambios en torno a Bolonia. ¿Bolonia qué significa? Humanidades fuera. ¿Qué ocurre con las carreras de letras? Prácticamente no existen. ¿Qué ocurre en las reformas educativas? Porque no quieren que los ciudadanos piensen. Porque si los ciudadanos piensan, leen, exigen. Y ese es el problema fundamental. Me acuerdo de un libro, por cierto, Socialismo, Teoría y Práctica, hecho en la URSS, Unión Soviética, que decía en una de sus
de sus escritos en torno a la cultura, decían la imposibilidad... Yo no sé si iríamos de Guatemala a Guatepeor, ¿eh? De obtener Todos sabemos cómo ha instrucción. acabado la Unión Soviética, pero Solo bueno. es una de las formas de excomunión respecto a la cultura, puesto que es muy poco probable que millones de jóvenes semi-instruidos o ignorantes, casi por completo impedidos de participar en la vida cultural, puedan aprovechar los frutos de la vida intelectual del país, sin hablar ya de participar en ella. Están prácticamente condenados a la muerte cultural. Y un país en el que a la sociedad se la lleva la muerte cultural, nos lleva a este tipo de corrupción. Cuando un político, que en el nombre de la izquierda dice es que nosotros los políticos, ¿cómo que nosotros los políticos? Una cosa es la ideología política y otra cosa es estos que se dicen llamar profesionales, que se piensan que es un cargo más como ir a ser un zapatero o ser un carnicero. No, No, y señores. alguien lo comentaba además en esta mesa, pues sí, tiene unas prebendas el que ocupa un cargo público, un político. Y de lo que decías de los sindicalistas, hay un autor, Josep Fontana, un historiador marxista catalán, que tiene un libro ya del año 92, que en este libro ya hablaba de ciertos sindicalistas del SOMA UGT, que a sus trabajadores les decía que, o les reprendía porque la reconversión industrial era buena, esa que sigue defendiendo Almunia y Carlos Olchaga en los medios de comunicación, y que siguen, pues eso, hablando de, Sí, la de que hay que reconversión recortar a como los la que hemos trabajadores. vivido aquí, eso de Bueno, pues Alcoa, hablaba ya de Naval. cierto sindicalista que abogaba porque había que cerrar las cosas. Cuando en un momento dado le interesaba que había que defender las minas, pues les azuzaba, como en el año 91. Entonces, a mí me sorprende que de la noche a la mañana, de repente, no, este es un corrupto fuera del partido, etcétera, etcétera. Cuando hay una película... O sea, que ya todo el mundo Sí. lo sabía, es como lo Hay que una decía película, antes Javier. Pídele cuentas al rey, en la que Jesús Bonilla hace de sindicalista y al principio sale en blanco y negro y sale hablando al asturiano, antes por encima de mi cadáver, se cierra la mina, y de repente sale con cámaras, bueno, compañeros, es que el cierre era inevitable porque las ayudas sociales, tal y cual. Es decir, de repente ahora todos se rasgan las vestiduras, es como si ahora, con el tema de, por ejemplo, ¿no? Aprovechando que existe Sí, un monumento en Reynosa que se ha hecho para los trabajadores, que ha hecho Ibarrola, en homenaje a los trabajadores por el tema de la reconversión industrial del 87, es como si ahora dijese, joder, es que Roldán era un corrupto, ahora lo vamos a quitar. Es decir, ¿qué ocurre? Que es que de la noche a la mañana todos estos no lo sabían. No, pero mira, lo voy a enlazar con lo que prácticamente va a servir para finalizar. Yo me alegro que se haya producido este grado de corrupción, que es el que ahora se ha descubierto. ¿Por qué? Porque es cuando considero que se van a poner medidas que no han existido hasta ahora. Porque creo que a partir de este momento habrá una limpieza y porque tendría con todo esto que desaparecer, o la sociedad tendríamos que pensar que esa sensación de impunidad no existe. Xavier. Pues él decía que parece que se nos olvida lo más cercano. No, qué va, no se nos olvida, ni mucho menos. Lo que pasa es que tengo aquí a Yolanda que no me deja darlo, porque además me enrollo, ¿no? Me enrollo, pero vamos, así a bote pronto, porque además estas cosas como que quedan monas, ¿no? O sea, ¿qué te diría yo? El 60% de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, tienen un caso de corrupción. Está bien. De los 100 municipios más grandes de España, el 40% tienen causas abiertas. Está bien. Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid son las que más acumulan casos de corrupción. Pues bien, en el 13 aproximadamente se instruían 1.600 casos de corrupción. Muchos de ellos son, como diríamos, corruptus interruptus, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque han sido imputados pero no condenados. Entonces, pues están ahí como en mitad de ningún sitio. Pero estamos hablando de miles de personas, 1.600. O sea, a estas alturas, con los últimos que se han disparado, podemos superar seguramente los 2.000. Y 2.000 casos de corrupción, sobre todo entre políticos, sindicalistas, patronos bancarios, etcétera, 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 etcétera. Ah, y por cierto, muchos de esos de llamada la élite cultural, me encanta lo de la cultura, de verdad, todos esos progres que no pagan al fisco o que tienen la pasta en paraísos fiscales, porque claro, largamos mogollón de fíjate este, fíjate el otro, y luego viene Hacienda y dice, coleguilla, que no has pagado. Y vamos de progres por el mundo. De esos hay muchos, y no me quiero meter con ellos para no estropear la cultura, ¿no? Porque algunos cantan hasta bien. Pero lo que quiero decir con esto... Sí, con nombre y apellido, venga. Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, así como muy rápido, ¿no? 128 casos en el Partido Socialista, 177 en el PP, 13 en el PNV, 10 en el PAR, 9 en Coalición Canaria. Bueno, ahora todos estos son más, ¿eh? O sea, porque estos eran el 13, ahora seguro que hay más, vamos, o sea... Y a ver, ¿qué más? Con 9, en Izquierda Unida 8,
2 en UPN... ¿Ves? Coincidimos, hay de todos los colores. Claro, sí, todos, o sea, todos. Aquí no sale Bra ni el Pupas. Y tenía, lo que pasa es que no lo tengo en color porque mi persona estaba un poco chunga. Andamos escasos de pasta y poner un cartucho en color cuesta pasta. Sí, ¿no? Entonces, son caros, son caros. Y lo tengo en blanco y negro, pero como, Yo te como lo idea... enseño, si te parece. Sí, Lo enseño como a la idea cámara. es que puestos en los casos de corrupción sobre el mapa de España, no se ve España. Solo quedan libres las partes donde no vive gente, coño. O sea, quedan la mitad de las barderas y 4 cosas más. O sea, de verdad, es sangrante. Y ahí están todos los partidos políticos del país. Todos. Todos. Sindicatos, partidos, etcétera. Y yo haciendo encaje bolillos para llegar a final de mes. Ve, Bueno. en un minuto, ¿se van a poner medidas? ¿Creéis que se van a poner medidas para solucionar toda esta corrupción que ya ha llegado, pues, digamos, al límite y además a las más altas esferas? No. No. ¿No? Difícil, es difícil. Es difícil ponerlo. Es difícil ponerlo y a corto plazo porque son muy políticos, largo, exactamente. muy largo que pasa. Eso es. Esto tiene que ser generacional. Primero tenemos que tener conciencia todos de a dónde nos lleva la corrupción, no ya tanto por qué se ha generado, que también, porque si vamos a las bases y tal, sino cómo nos afecta, porque cuando nos afecta el dinero es cuando verdaderamente está. Entonces, traducir esos 120.000 millones, más otras muchísimas cosas, a cuánto de lo tuyo se ha ido a la corrupción, sería importante. Es decir, los aspectos negativos de la corrupción, porque nadie lo está diciendo. O sea, Podemos puede resaltar alguna cosita, los indignados... Dale su margen. No, que sí, pero quiero decirte que hay Dale cosas... su margen para... Para que formen parte del proceso sistema. político. La Sin corrupción, más, vamos, brevemente, perdona, sí. favorece y consolida a las élites, tanto las burocráticas como a las grandes empresas. Erosiona la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos. Reduce los ingresos fiscales. Menos desarrollo, menos bienestar social. Incrementa los gastos. Se incrementa toda la obra pública en proporciones exorbitadas. Las leyes son impopulares, o sea, si vas a tocar las rentas, que precisamente es una forma de corrupción también establecida. No subiremos el IVA nunca en este país. Oh, Exacto, ¿no? Bueno, y luego hay otro aspecto muy importante. No le damos importancia o no le damos valor al concepto de la no corrupción, es decir, entendemos que hay corrupción, pero no se valora la honestidad y la honradez. El problema es saber si existe, ¿no? Pero esa cultura de la corrupción se ha instalado en nosotros, la cultura de la corrupción se ha instalado en nosotros porque no hay sentencias ejemplarizantes. Es decir, cuando el primer banquero hubiera ido a la cárcel, los señores de Afinsa y de Forum, por decir algo, están en la cárcel y hasta que no salga el juicio dentro de 10 o 15 años, usted va a estar aquí porque ha afectado, etcétera, las preferentes. Eso es una forma legal de estafar a la gente, coño. Es una forma legal de corrupción, en este caso bancaria, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también valorar y poner en valor ante la ciudadanía los efectos perversos de la corrupción. Y no hablar de la corrupción como algo establecido. Bueno, pues sí, siempre... No, coño, que la corrupción nos lleva a esto y a esto. Y sin embargo, y si me permitís ya para terminar, efectos de la corrupción son un gran estatus, un gran poder, como consecuencia de una capacidad económica que tienen pues todos los que han entrado en ese sistema. Y al final parece que, pues mira, parece que solo es dinero, efectivamente. Claro, el problema es que no hay otros valores. Detrás de todo eso solo hay dinero, enriquecimiento. Pero Fácil. Trae unas consecuencias también al resto de la población, es decir, Eso que se es. cierren camas, que se cierren Eso es, hospitales claro. y que se invierta otro tema de cosas. Claro. Por ahí Es que es por donde lo tenemos que mirar. Esa es la historia. Pero sí, date cuenta efectivamente. que junto a todo ello, junto a la gente que hemos citado como corruptos, hay la gente que está en el paro, en la situación de pobreza, en la situación de exclusión social y en situación totalmente precaria. ¿Qué piensa esa gente? Y esa gente, ¿qué puede pensar de los corruptos y qué puede pensar de los que estamos aquí hablando y no tomamos decisiones futuras ni ayudamos a que tomen Efectivamente, y de esas y persianas que han tenido exacto. que cerrar por no entrar en ese sistema de Y también hay que corrupción. decir que no todos los políticos son corruptos, Vale. y que hay gente muy noble y muy leal y que posiblemente esté lejos de los centros de decisión y del conocimiento. O sea, que también no vamos a generalizar ahora Hombre, todos los políticos y aquí tal, ¿no? Alguien quedará, coño. No, si muchos. vamos a condenar a algunos, quiere decirse que todavía queda alguno que no lo es, porque si no ya me dirás. No, o sea, lo que tenemos que hacer es valorar precisamente a esos cargos públicos, exacto. a Hasta privados lo o contrario.
Pero tiempo al tiempo, que, no Sí, han sí, sí, entrado, sí. que no han entrado en ese sistema de corrupción y que tampoco entrarán. O que todavía no les han cazado. O que también, bueno, no. Bueno, Que tengo, haberlos tengo hay, que no creer sé. que hay honradez Yolanda también Yolanda en quiere la- vamos, en la terminar, clase quiere política, terminar hoy de una forma Y además, positiva. exacto, Déjale, por Xavier. una vez, porque Que sí, ya que sí, que sí, hablaremos, que sí. Claro. y hablaremos de la crisis, Hablaremos del gobierno. Hablaremos Ah, de la no. crisis. De la seguridad social y de las Y, pensiones, como señores, dice y Xavier. hablaremos de la RGI, que lo vamos aplazando un poquito, pero yo les prometo que hablaremos. Gracias por Después haber estado de con las nosotros. elecciones de Cataluña. ¿Cuál de ellas? ¿Las del Las de 9 mañana, o las las de de mañana, las las del domingo. Las del 9, ¿no? Sí, Entonces, las otras no sirven. O sea, que vale Luego son habrá estas. otras también. Gracias por habernos seguido desde sus hogares. Hasta la próxima semana. Gabón, ya Gabón. Gabón.